Muy buenas tardes y bienvenido a la Real Sociedad Económica de Amigos del País, al ciclo de conferencias que organiza anualmente la Asociación Procesionista del Año. El pasado día 8 tuvimos el primer mesa redonda, el primer acto dentro de este ciclo de conferencias, y hoy pasamos a la segunda conferencia que tendremos dentro de este ciclo. A todos ustedes, bienvenidos, y agradecerle la presencia tanto al hermano mayor de la Cofradía California como al presidente de la Virgen, a consejeros y directivos de la asociación. Y sin más preámbulos, permítame que le ceda la palabra al vicepresidente don Ginés Fernández Garrido, que hará la lectura de nuestro conferenciante de esta tarde. Buenas tardes. El reverendo don Francisco de Asís Pagán Jiménez nace en septiembre del año 1954 en Tarifa, Cádiz, y desde bien pequeño se traslada a Cartagena, donde reside, pues su padre es marino. Aquí cursa estudios en el Colegio de las Hermanas Carmelitas de la Caridad primero y después, y todo el bachillerato, en el Colegio La Sagrada Familia de los Hermanos Maristas. Terminados dichos estudios, cursa en la Universidad de Murcia la licenciatura en Ciencias Químicas, para después trasladarse a Granada, donde estaba el Seminario Mayor San Fulgencio de nuestra diócesis, y cursar en la Facultad de Cartuja de los Jesuitas sus estudios eclesiásticos y la licenciatura en Teología. Ordenado sacerdote en el año 1985, tuvo su primer destino en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Murcia, donde estuvo como coadjutor durante 2 años. Después pasó 5 años como párroco de San Fulgencio en Pozo Estrecho y párroco de Santa Florentina en La Palma. De allí fue trasladado a Cartagena, donde durante otros 5 años estuvo de párroco en San Fulgencio, para pasar, y por otros 5 años, a Alhama de Murcia, como párroco de la iglesia de San Lázaro Obispo, y ya desde aquí fue nombrado cura párroco de Nuestra Señora de las Lágrimas del Llano de Brujas y vicario episcopal de la Vicaría Tercera, zona pastoral suburbana 2. Desde ahí pasó a ser cura párroco de Nuestra Señora del Rosario de Santomera, siguiendo también como vicario episcopal, miembro del Colegio de Arciprestes, del Colegio Presbiteral y del Consejo de Asuntos Económicos de nuestra diócesis. En septiembre del año 2010 es nombrado cura párroco de Nuestra Señora del Carmen de Cartagena y capellán de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús en el doloroso paso del prendimiento y esperanza de la salvación de las almas, Cofradía California. Ha pregonado la Semana Santa de Llano de Brujas y de Alhama de Murcia, y también ha presentado varias revistas de Semana Santa. Actualmente sigue siendo el capellán de la Cofradía California y es capellán de la Residencia de Ancianos de las Hermanitas de los Pobres y confesor de las mismas. Les dejo con el reverendo don Francisco de Asís Pagán Jiménez, que nos hablará sobre vivencias de un capellán en una cofradía pasionaria. Muy bien. Muchas gracias, Ginés, que nos une un gran cariño. Somos compañeros de curso de la misma edad en Maristas, aunque él tuvo que abandonar por coger letras y ya a partir del bachiller elemental tuvo que cursar el bachiller superior en el instituto, pero al menos hasta cuarto de bachiller fuimos compañeros. También al presidente, a la directiva y al procesionista del año, que estáis aquí en la mesa presidencial, y a todos los que nos acompañáis en esta noche. De modo especial, pues a los californios, que veo mucho por aquí, la mayoría, y a nuestro hermano mayor, que ha querido también estar con nosotros en esta tarde. Me proponían varios temas para poder elegir. Uno de ellos era hablar de la Cuaresma, pero yo también veo que la Cuaresma sabemos mucho de ella y la verdad es que estamos, creo que muy duchos en ella. Y ponernos a hablar de la Cuaresma en este tiempo que estamos, además de lo que sabemos y vamos diciendo en las distintas homilías, en las parroquias y donde se predica, pues también en multitud de escritos que hay en revistas y demás. Por eso me propuso Ginés la idea de poder contar también vivencias de un capellán, de un sacerdote en la cofradía pasionaria. Digo, pues sí, es interesante porque este año se cumplen ya 37 años de cura
y en ese largo periplo pues uno ha pasado por pueblos como por ejemplo Alhama, donde la Semana Santa es de interés turístico regional. Allí había 5 cofradías que se identifican por los colores blancos, azules, morados, colorados y negros. En Llano de Brujas también había cofradías, 2 más pequeñitas. En otros pueblos del campo de Cartagena, cuando yo llegué entonces no había todavía, porque pensar que casi todas las pedanías y diputaciones de alrededor de Cartagena pues se nutren quizás de nuestra Semana Santa, y aunque ya van tomando fuerza y en muchos de ellos se están comenzando a hacer desde un Vía Crucis a algún traslado de algún Cristo, algún encuentro con una Virgen y el Señor, pues están comenzando pequeñas cofradías, incluso pues La Palma ya tiene también sus procesiones y alguna que otra. Pero sobre todo cuando le hinqué el diente fue más de lleno al empezar especialmente en Alhama de Murcia. Pero fijaros, primero quería hacer un preámbulo porque antes de entrar en el tema de la cofradía y de los anecdotarios o algunas vivencias que hay, saber que cuando el obispo nos ordena, cuando somos ordenados sacerdotes, se nos envía, tenemos que ser un poco curas todoterreno, es decir, tenemos que estar hechos, nuestra principal misión es ser pastores de la Iglesia, porque somos colaboradores directos de los obispos. Los obispos son los continuadores de los apóstoles y los sacerdotes somos colaboradores de los obispos en esa misión, la misión y la tarea evangelizadora. De hecho, el lema de don Javier Azagra, que fue el que me ordenó y que tantos años estuvo con nosotros, que bien recordaréis, su lema como obispo era enviados a evangelizar. Y esa es nuestra misión, somos enviados a evangelizar. Y desde esa evangelización tratamos de acercar al pueblo a Cristo y acercar Jesús al pueblo. De tal manera que la misión de cada uno es ser guías y pastores del pueblo de Dios que se nos encomienda. En las distintas misiones, cargos que se nos encomiende por parte de nuestros superiores, del obispo al cual le prometemos obediencia el día de nuestra ordenación, y desde ahí tratamos de seguir siendo fieles cada día. Entonces digo que un poco la misión nuestra es la de ser pastores. En el pastoreo del pueblo de Dios entra todo, pero principalmente quizás por la profundización y maduración en la fe nos hemos dedicado mucho a la catequesis, tanto de infancia como de juventud y de adultos, aunque esta menos o ha costado muchas veces más trabajo que cuaje, pero también la hay. Sin olvidar, por supuesto, la atención a los enfermos, el ámbito de la caridad, que es muy importante. Prácticamente antes no había en todas las parroquias una Cáritas y era a lo mejor el cura mismo el que hacía la caridad, pero prácticamente no hay parroquia que no tenga ya una Cáritas, porque Cáritas es el arma y el brazo de Cristo, amor, que se entrega por todos. Y ahí tenemos que estar, como decía el Señor, sabiendo que los pobres los tendréis siempre con vosotros y que de cierta manera son un poco nuestros preferidos. Digo todo esto porque cuando uno comienza como cura, pues claro, salvo que ya vaya directamente a un pueblo donde tengas cofradía, no siempre lo hay. De hecho, cuando yo comencé de coadjutor en el Carmen de Murcia, ahí sabéis que está una cofradía muy fuerte también de Murcia, los Colorados, que están de hecho hermanados con nosotros, con la Cofradía California, y ahí salí yo, procesioné con ellos. Ellos hacen el miércoles principalmente con el Cristo de la Sangre, pero el viernes tenía otra procesión también más austera, más de silencio, que también iba por el barrio y hacia el centro de Murcia. Quiere decir que ahí también uno trató de vivir, aunque había poco contacto, porque yo era el coadjutor y era el párroco más quien estaba como capellán o conciliario, porque según los lugares se llama de una manera. El capellán es el que atiende en estos menesteres a la labor, sobre todo litúrgica, de formación y de fe en la cofradía, pero en otros sitios se le llama conciliario, según el cargo y los estatutos de cada agrupación, hermandad o cofradía. Y dicho esto, saber que entonces uno se encuentra ahí, pero ha tenido una infancia, una juventud vinculada a las cofradías, de tal manera que yo he sido procesionista de pequeño, salía como marrajo, porque mi familia, la tradición de los paganos que éramos marrajos, y entonces, pues nada, yo de pequeño salí de nazareno, y ya más mayor, pues salí de capirote. Mi idea era salir en la Virgen, siempre quería ir con la Virgen.
fijaros que situación cuando uno era más joven o pequeño, porque así salían en más procesiones, porque la Virgen salía en todos, ¿no? Los marrajos pues salía el viernes de madrugada, el viernes por la noche y el sábado, y por la noche había 3 procesiones para salir. Yo tenía la anécdota de vecino mío a Pepe Morata, que era el sudarista de la Virgen, y con él me bajaba yo, porque íbamos en el barrio de la Concepción, hacia el centro de Cartagena para salir en las procesiones. Yo salía entonces de Nazareno, pero estaba apuntado en la Virgen para salir, y un año con otro no me llegaba la época de salir. Yo tenía por los 14, 15, 16 años y no salía, hasta que un día me dijo él: ¿tú quieres salir ya? Apúntate en la Magdalena, que este año sale. Digo, ah, sí. Entonces me apunté en la Magdalena y salí de capirote, que era un poco la ilusión que todo joven quizá tiene en ese momento. Y desde ahí empezó. Por eso digo que uno ya de pequeño pues ha mamado un poquito el estilo de procesiones. Digo esto también como preámbulo porque ahora, cuando llegue ya en el momento de ver cómo cura una cofradía, es distinto cuando un cura ha vivido o ha mamado un poco el ambiente procesionil y de Semana Santa, a cuando un cura sale quizá pues hecho de seminario, que algunos han estado incluso en el seminario menor y desde pequeños han estado solamente viviendo lo que es la formación religiosa y la preparación para llegar a ser cura, y a lo mejor no ha pasado por el periplo de tener que estar en una procesión o salir en alguna cofradía. Dicho esto, pues uno ya llevaba un poco un bagaje y un conocimiento al menos de lo que son las procesiones, no las cofradías, porque bien sabe que lo mismo que vivimos ahora y lo vemos, la mayoría de nuestros cofrades lo que están apuntados es por salir en la procesión y ponerse su traje o de nazareno o de penitente o de capirote y salir acompañando a la Virgen, al santo que corresponda al Señor, y muchas veces sin saber lo que llevan, ni a qué acompañan, ni a qué van. Me planteo y digo esto porque muchas veces cuando uno ya lo ve desde otro punto de vista como sacerdote, pues va buscando y viendo qué se puede hacer para tratar de evangelizar a toda esta gente. Pero fijar la evolución. Antiguamente las cofradías tenían que ir buscando sacerdotes, es decir, buscaban cura para tener capellán porque no lo tenían. De hecho, el último año que yo estuve aquí en Cartagena, en la parroquia de San Fulgencio, en el año 91-92, me buscaron de una cofradía, no digo cuál, para ver si quería ser capellán de ellos. Justo ese año acababa yo de hablar con el obispo y era cuando me trasladaba. Y entonces le dije, pues mira, me encantaría, pero justo para septiembre, porque eso me lo dijeron por abril, mayo, y acababa de hablar yo con el obispo. Digo, justo tengo previsto que en septiembre me trasladan y no voy a seguir en Cartagena. Entonces, lo siento, pero tendrás que buscar otro capellán. Y así fue. Yo de ahí, de Cartagena, marché a Lama de Murcia. Estaba todavía reciente el fallecimiento de mi madre, que había hecho el año anterior, un par de años, y entonces estaba ya atendiendo a mi padre, pero aún así, pues como uno promete la obediencia, marché a Lama de Murcia. Y aquí comienza quizá un poco la etapa primero y más dura, y de conocer un poco las cofradías por dentro. Porque allí había una junta de cofradías, el párroco de San Lázaro era el conciliario de todas las cofradías, porque aunque algunas salían de la otra parroquia, y hay 2 parroquias, San Lázaro y la Concepción, San Lázaro es la más grande, la principal, y donde residían las 5 cofradías que allí había. Tanto la de la Verónica, como la de San Juan, como la de la Magdalena, la de Resucitado, y la de los moros, que decían que era la del Nazareno. Unas tenían un paso o 2, otros tenían 8 o 10, es decir, había de todo. Y además había procesiones todos los días, desde el Viernes de Dolores, que salían ya los negros, que salían con la Dolorosa, hasta el Domingo de Resurrección. No había el lunes, era el único día que no había, y se inventó el hacer una escenificación de la Pasión hasta el momento del prendimiento, ¿no? Y se hacía pues leído y escenificado. Pero claro, el sacerdote que era yo en este caso allí como párroco era el capellán o conciliario, como le queramos llamar, de aquellas cofradías. Y pertenecía, como no, a la junta de cofradías, porque cada una era una cofradía. Sabéis que aquí Cartagena es un poco distinto. Somos 4 grandes cofradías, en las cuales hay un montón de agrupaciones, como tenemos los marrajos, los californios, 16 o 17 agrupaciones. Allí cada agrupación, digamos, es una cofradía. Entonces, claro, es distinto, pero tiene todo su pequeña, su idiosincrasia concreta y su peculiaridad. Y entonces allí descubre uno que allí lo que hay son un poco
pues riñas, luchas, peleas, rivalidades. Sobre todo en el Domingo de Resurrección, no sé si conocéis alguno, la Semana Santa de Alhama de Murcia, pero tienen eso, el baile de los tronos, cuando lo sacan a la calle, y además lucen por tener un gran arreglo floral. Entonces la noche del sábado al domingo se quedan toda la noche arreglando los tronos, a ver quién luce más, y además en secreto a ver qué sorpresa dan al día siguiente. Si habéis visto fotos alguno o conocéis, os invito a que los busquéis, porque es curiosísimo los arreglos florales, a veces estrambóticos, exagerados, fuera de sí, que hacían de esos tronos para el Domingo de Resurrección. Y entonces se hacía un encuentro en la plaza central de la iglesia, del pueblo, y venían por cada calle un santo, la Magdalena, de las 5 cofradías, ¿no? Y se juntaban todos ahí, los bailaban, ponían música, se hacía una prédica, desde el balcón se dirigían unas palabras y tal. Era muy curioso aquello. Pero lo que uno descubre como cura es que si a ti te mandan a evangelizar, la misión era que había que evangelizar aquello. Y me remito a lo que he dicho antes. Antes las cofradías buscaban los capellanes o los buscaban los sacerdotes. Ahora, en tiempos de alta secularización, donde por un lado parece que se va perdiendo el pueblo de Dios, o si no se pierde, ciertamente cuesta trabajo su vinculación a la Iglesia, pues se da cuenta la Iglesia que las cofradías, que en definitiva y por estatutos todos lo somos, asociación pública de fieles, es una cantera, un lugar y una fuente para evangelizar. Entonces la Iglesia se da cuenta quizá de que este apartado de las cofradías ha podido estar un poco de lado o olvidado, y entonces es ahora la Iglesia quien tiene el interés por hacerse presente en las cofradías. De tal manera, sabéis que ahora los capellanes estamos nombrados por el obispo. Antes pues, los nombraba igual, pero los proponía el hermano mayor o quien fuera, buscaba un cura, oye, ¿qué va a ser este? Se decía al obispado y lo nombraban y ya está. Ahora es la Iglesia la que pone el interés en ver qué sacerdote hay en cada cofradía, que vele por la catolicidad en esa cofradía, por la unidad entre todos sus miembros y porque sea un lugar de evangelización. Eso antes quizás no se vivía así, sí era, pero tal vez era más difícil la evangelización. Hoy día sigue siendo difícil. Yo digo que las cofradías son un lugar no de desierto, pero sí muchas veces muy duro y muy difícil para trabajar en ellas con ahínco, con fe, con ilusión, con esperanza, y que el cura no se queme, porque en más de una ocasión, y lo sabéis por la historia y las trayectorias de cada cofradía, hay cofradías donde el cura ha tenido que abandonar, arrojar la toalla y decir me voy porque no aguanto más, porque ha tenido rifirrafes con los directivos de las cofradías, o porque ha habido sus más y sus menos. ¿Qué pasa? Que en definitiva el cura se ha preocupado por cuidar las celebraciones litúrgicas, por procurar que haya una unidad en la cofradía, y ahora desde las últimas reformas, sobre todo de los estatutos de las cofradías, la misma diócesis en su estatuto marco de cofradías ha puesto que tiene que haber obligatorias 3 áreas, que son formación, juventud y caridad, porque siempre has tenido el área de culto, el área de iglesia o el área de guardalmacenes, ¿no? Pero quizás estas áreas más evangelizadoras y formativas no estaban. Desde que están como obligatorias, ciertamente yo creo que están tomando otro cariz las cosas, y las cofradías están, si no dejándose evangelizar, siendo evangelizadas. Porque lo de evangelizar es muy relativo, no basta lo que el cura diga y lo que cada cofrade que haya haga. Hay que predicar sobre todo eso con el testimonio y con el ejemplo, pero puede decir, predíqueme, padre, que por aquí me entra y por aquí me sale, ¿no? Y entonces me da igual que yo haga 1, 8 o 10 o 15 misas a lo largo del año en la cofradía, o que procuremos que el área de formación se busquen unos temas donde, además de lo específicamente cofrade, hay algo también litúrgico y formativo, eclesial y cristológico, para que haya también una formación de fondo. De tal manera que creo que la misión nuestra es velar porque haya una profundización y maduración en la fe en los cofrades. Bueno, pues esto mismo, sin que antes estuviera, cuando yo estaba en Alhama, no estaba puesto todavía estas 3 áreas formativas y demás, ya resultaba difícil buscar ser evangelizados. De hecho, yo prácticamente conocía e iban y tenían algo de interés lo que eran meramente las directivas de cada agrupación, que nos reuníamos muchas veces para pelearnos discusiones hondas
en el ámbito de la Junta de Cofradías por aquello de que yo, por el presupuesto, por lo que me daba el ayuntamiento a la hora del reparto, si yo tengo más tonos, si tú menos, si tú te llevas más, si tú menos, si a la hora de salir hay que ir por aquí, por allá, y en fin, una serie de detalles que a lo mejor a mí me parecían nimios, o al menos sin interés, pero que si la música, si la banda de corneta y tambores y otra serie de cosas, ¿para qué? Para que al final luzca nuestra procesión, que es lo que queremos. Ahora bien, si tú les haces ver que estás llevando como hacemos aquí, y Cartagena en eso tiene una cronología que no lo hay en otros sitios, que es prácticamente la secuencia de la pasión procesionando, pues estás dando cuenta que están llevando unas catequesis vivas y prácticas a la calle. Pero no son conscientes, porque tú hablas luego, yo preguntaba a algunos cofrades, algún portapasos, y no saben muchas veces ni lo que llevan, no saben ni por qué están aquí. Algunos sí que ciertamente pues tienen su sacrificio y hacen penitencia y lo viven de una manera, como diríamos, con la religiosidad popular que ellos han vivido desde pequeños y que siguen viviendo más mayores, pero no han aprovechado esa religiosidad popular para madurar y profundizar en su fe. También porque no ha habido una serie de plataformas como la misma área de formación, también porque no ha habido un compromiso, porque no estaba el área de caridad, y también porque a lo mejor al joven se le marginaba más y no estaba el área de juventud, que ahora se ayuda a que el joven, como decía el Papa, no son el futuro, sino el presente ya de la Iglesia. De hecho, vemos en nuestras cofradías que se están rejuveneciendo las propias directivas y la gente joven tiene muchas ganas de trabajar y hay que darles cancha y hay que darles posibilidades de que puedan desarrollarse. Entonces, el sufrimiento muchas veces de un sacerdote en las cofradías pasionarias es porque no es que te sientas frustrado, pero aquello que tú quieres hacer ves que no siempre da el fruto que esperas. ¿Qué sucede? Que aquí se cumple lo que dice el Señor. Uno siembra, otro riega, como dice el Apolo regó, el otro, y es el Señor quien será el que haga que aquello dé fruto. Nosotros decimos siembra, que algo queda, porque ciertamente yo creo que siempre se mueve algún corazón que vamos sembrando para que nuestras cofradías sean plataformas evangelizadoras y tratar de llegar hasta el último cofrade. ¿Quiénes son ahora mismo más evangelizados, al menos quien más se sensibiliza? Nuestras directivas, los hermanos cofrades, que de alguna manera van alcanzando cierto rango dentro de la propia cofradía. Comenzando, pues en la escala, me refiero a mi cofradía, por ejemplo, en la California, pues los mayordomos y luego los auxiliarios. Los demás hermanos, pues hay unos que sí, hay otros que no, pero ¿por qué están ahí? Pues no sé, mi familia me apuntó en cuanto nací, incluso antes de ser cristiano y estar bautizado, que ahora una de las condiciones que pone la Iglesia para ser cofrade es ser cristiano, por tanto estar bautizado, y se pide la partida de bautismo. Ya la pedía yo en los pueblos, en Alhama ahí antes de apuntarte a la cofradía ya se exigía la partida de bautismo, aquí no, pero ya se pide a todos, porque si es una asociación pública de fieles, somos fieles cristianos, católicos y por tanto bautizados. Y si no están bautizados y se apuntan nada más nacer, se firma un compromiso de que va a ser bautizado y con ese compromiso se inscribe en la cofradía. Entonces, claro, uno es cofrade de pequeño porque lo han apuntado, pero no sabe ni para qué. Luego ya lo ha ido mamando muchas veces en el propio seno de la familia. E igual que la familia te forma, porque los padres son los primeros educadores de sus hijos, son también los primeros educadores en la fe. Y si los padres educan a su hijo para que tenga buenos modales, para que sea un hombre el día de mañana, para que esté bien formado y para que vaya adquiriendo los conocimientos que tiene a través de los estudios, pues también le tiene que ayudar a que vaya madurando y formándose en la fe. Que muchas veces cuando ellos no saben, pues eso lo va a suplir la catequesis en la parroquia. Como uno no sabe siempre, no es maestro y no sabe bien educar a sus hijos, la parte formativa también se la va a suplir el colegio. Pero sobre todo en el ámbito de la fe lo va a predicar con el ejemplo que den los padres y los padrinos. Pues bien, a nivel de cofradía pasaría lo mismo. Una familia que además de ser cristiana es cofrade, o sea, California, Marraja, Resucitado del Socorro, de la que sea, de alguna manera va a transmitir lo que ha vivido desde pequeño y le transmitieron sus mayores. Pero sobre todo que el procesionar. Lo que tenemos aquí que elegimos la Nazarena Mayor. ¿Cuántas mujeres pues se dedicaban antes? Ahora tienen cargo de responsabilidad y todo, pero sabéis que era preocuparse a lo mejor por planchar las túnicas, porque esté todo bien arreglado, por cuidar esos detalles, por arreglarlas
por llevar las capas, por ver que todos estén bien vestidos, es decir, por procurar un poco esos detalles que luego hacen que nuestras procesiones sean tan bonitas, tan lucidas, y yo me atrevería a decir que si además somos de carácter turístico internacional, pues no digo la mejor, pero una de las mejores del mundo. Y es que Cartagena destaca por ello. Ahora, hemos analizado que esto de salir a la calle y llevar la catequesis plástica al pueblo de Dios y procesionar con nuestras imágenes, con todo lo que haya luego de que luzca los adornos, las luces, las flores, nuestros trajes, nuestros bordados, el orden, tantas cosas que nos caracterizan. Hemos pensado que al mismo tiempo estamos transmitiendo la fe con esa catequesis que llevamos a la calle. La primera procesión de España, que sabéis que la tiene el Cristo del Socorro con el Cristo y la Virgen, es un Vía Crucis. Y en definitiva lo que hace es un día penitencial como el viernes de Cuaresma, sacar a la calle esas imágenes para con ellas ir rezando y acompañar a Cristo en el camino del Calvario. Es la primera catequesis que se da desde un Vía Crucis. Seguir las estaciones que recorrió Jesús, y si alguna habéis ido a Jerusalén, pues en la Vía Dolorosa, que además la Vía Dolorosa, ¿no?, del dólar, porque está lleno de tiendas todo, pero que ciertamente sigue siendo el lugar por donde transcurrió Jesús hasta llegar al Gólgota. Y nosotros tenemos esa posibilidad de hacerlo. Ahora bien, si esa cofradía, además de rezar su Vía Crucis, luego no trabaja porque sus hermanos cofrades se lleven bien, haya armonía, y evangelicemos y prediquemos con el ejemplo, de poco serviría. Por eso es muy importante el ámbito de la formación y el ámbito de la caridad, y trabajar para que aquello vaya tomando cuerpo en cada cofrade y en cada hermano de nuestras cofradías o agrupaciones. Eso es lo que de alguna manera trata también cada capellán de hacer. Y uno se encuentra con que choca muchas veces con la dureza del corazón. Claro, la situación de mi llegada a este último destino a Cartagena en 2010, con la intervención, en cierta manera, entre comillas, que hizo el obispo de la Cofradía de California, nombrando, pues, como si fuera a modo de comisario, un hermano mayor que fue Juan Carlos de la Cerra, y desde entonces estamos caminando juntos, pues ya 12 años. Fue una situación dura y difícil para vivirla. Yo recuerdo cuando me nombró el obispo, pues claro, me dijo, vas a Cartagena, pero además te nombro capellán de la Cofradía de California. Y yo, mis palabras, decía, pero don José Manuel, si yo soy marrajo. Dije, pues nada, un marrajo a poner orden en los California. Bueno, y no es que si fuera así, pero de alguna manera esa ha sido también mi misión, mi tarea y mi lucha de cada día. Los primeros años, sobre todo los 2 o 3 primeros años, han sido muy duros, muy difíciles, porque había problemática de fondo que no vamos a sacar aquí a relucir, y además son asuntos internos de la cofradía, pero ciertamente la cofradía estaba dividida, había heridas, y todo eso había que intentar curarlo y sanarlo. Y ahí está la misión de un cura como conciliario, en este caso como capellán, de procurar curar heridas, aunar divisiones y que desaparezcan, procurar que haya la catolicidad y el amor y la obediencia también a nuestro superior, al obispo, que en cierta manera estaba un poco rechazado. Perdón. Que aprovechar que tocaban las campanas para que si no, yo igual digo, bueno, aprovecho y esto un traguito. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el obispo te pone aquí, él estaba muy preocupado por la cofradía y por todo lo que había pasado y por la situación que estaba viviendo. De hecho, en mis primeros años, desde el 2010 a 2012, yo en la cofradía, en la parroquia, recibía más gente de la cofradía que feligreses. El obispo, cada vez que me preguntaba, siempre preguntaba cómo van los Californios. Y hasta que ya un día le dije, don José Manuel, siempre pregunta por los Californios, pero todavía no me preguntaba cómo va la parroquia. Dice, bueno, ya, pero es que eso funciona. A mí lo que me preocupa son los Californios, ¿no? Entonces, claro, uno descubre que la misión ahí y la tarea es dura. Que sigue descubriendo que aunque tú quieres evangelizar, chocas con una pared. Es lo que decía antes, eso de predíqueme, por aquí mente, por ahí me sale. Hay mucho corazón endurecido y mucho corazón frío. Igual que hay una
indiferencia religiosa en muchos de nuestro pueblo, pues la hay también en muchos de los cofrades. Hay cofrades que no están ni apuntados a la cofradía, que se han hecho su traje y salen, y ya está. Y ese cofrade, pues no sé, es un señor que quiere pasear su traje, salir a dar caramelos o estar allí, pero no ha descubierto quizá lo que es una cofradía. Y ahí es donde yo muchas veces quisiera llegar y donde veo que no se llega. Yo a veces se lo digo al obispo el otro día hablando, comentaba cosas de la cofradía, porque tuvimos una entrevista y le dije, don José Manuel, lo de la cofradía sigue siendo muy duro, ¿eh? Yo me canso, es decir, yo ya 12 años y parece que cuanto más esfuerzo pones, menos fruto ves. Y aunque yo he dicho antes eso, que no tiene que ser porque yo lo diga y porque yo lo haga, sino que será el Señor quien se encargue de dar fruto, muchas veces nos pasa que al cabo de los años, pues hay personas que te dicen, ¿sabe que usted va al pueblo y dice, usted me casó a mí, pero no se me olvidará nunca una cosa que dijo el día de mi boda y cómo se está cumpliendo? Llevo ya 15 años casado y tal. Y le agradezco mucho aquel consejo que me dio. Y yo me quedé diciendo, pues mira, bendito sea Dios, uno ni lo sabe, ¿no? O usted fue el que me dio la comunión, pero guardo el recuerdo porque fui monaguillo suyo y desde entonces yo tengo esto, esto y lo otro, ¿no? Y entonces te das cuenta que uno siembra y que aquello da fruto sin saber cómo, porque es el Señor quien lo va haciendo. Entonces yo espero que también con el tiempo los cofrades vaya dando fruto aquello que uno va sembrando o que intenta sembrar. Claro, cuando en una cofradía ha habido también buena tradición de muchos años de capellanes constantes que han trabajado y tal, eso también se va notando, porque el capellán no solamente está para las celebraciones litúrgicas y coordinar alguna serie de las áreas de la cofradía, sino que además, como os decía antes, pues yo estoy presente en los cabildos, que alguna vez pues tiene que hacer uno de pacificador y poner orden y que haya mesura. Y claro, estar en cada cabildo, pues eso cansa, y son reuniones hasta muy tarde, y tenemos que estar luchando como cada cofrade y como cada directivo por el bien de nuestra cofradía. Al final, ¿qué resulta? Que el cura es el enviado por el Señor, y en este caso por el señor obispo, a trabajar por evangelizar en el ámbito de la religiosidad popular que surge en un pueblo que vive su fe desde las procesiones. Y vive la fe a su manera, pero que aprovechando esa, pues si no poca fe o mucha, esa fe muchas veces que todavía es infantil, procurando alimentarla y canalizarla para que descubra la importancia de seguir al Señor. De los muchos encuentros que hemos ido, jóvenes de cofradía, no me acuerdo en qué ciudad fue, pero hubo un testimonio de un cura que, no, me parece que fue de la diócesis, de los que se hicieron, de los que tenemos de jóvenes a nivel diocesano, no de los nacionales. Un cura que había salido del mundo de las cofradías, y él dio su testimonio de cómo su vocación había surgido también desde la propia cofradía, ¿no? Pues qué bonito, qué ilusión, un sacerdote y además cofrade, y que su vocación le ha venido incluso desde el mundo cofrade. Quizás no es lo más normal, pero también lo hay. Por eso nos damos cuenta de la importancia que tiene la cofradía como lugar de evangelización y como lugar donde el cura tiene que saber descubrir la misión que tiene. Cuando la cofradía surge en un pueblo pequeño, surge siempre en torno a una parroquia, y el párroco es el capellán o el conciliario de aquello. Y entonces, ¿qué hace? Que lo une todo al mismo pueblo. Pero a veces la misma cofradía choca con el pueblo, porque la cofradía va por un lado y la vida de la parroquia va por otro. Y ahora es cuando estamos viendo también en la misma iglesia que tenemos que aunar todo. Si todos son distintas realidades eclesiales que hay dentro de la propia parroquia, yo tengo que aunar que aquí está el grupo de la adoración nocturna, o de el grupo de jóvenes, o de catequesis, o de no catecumenales, y además está esta cofradía o la otra, o dos o tres cofradías, y que son también miembros de la iglesia. Esto, por ejemplo, se vive de otra manera en Sevilla, o en la zona de Andalucía, pero ciertamente aquí es muy difícil. Hay veces que se va aunando y van marchando paralelamente, y ya se está logrando que se integre bien a nivel eclesial, en el ámbito eclesial, la cofradía con la parroquia. En Cartagena es distinto, porque las cofradías no están asimiladas a parroquias, porque son 4 grandes realidades. Nuestro templo central o de base, la mayoría, somos Santa María, que es de donde salen todas las procesiones.
aunque algunos, como por ejemplo los Marrajos, tienen su capilla aquí en el Santo Domingo, o también el Socorro tiene el Cristo aquí en la parroquia de Santo Domingo. Pero no hay una vida que esté vinculada a la cofradía, a la parroquia. No así en los pueblos, porque en los pueblos cada santo y cada titular o cada cofradía tiene su santo o su santa en la propia parroquia, a la cual se les da culto, se le hacen sus actos, y entonces tú lo vives desde el pueblo como cristiano fiel que has vivido siempre en esa parroquia y que tienes tus distintos santos, y luego puedes o no ser de la cofradía, pero de alguna manera es una realidad más de la parroquia. Aquí hay esa mayor dificultad también para evangelizar. ¿Por qué? Porque no hay una vinculación pastoral de la cofradía con la parroquia. Y normalmente el sacerdote predica la fe y predica sus sermones desde la iglesia, desde la parroquia. Y en la parroquia no están las cofradías. Las cofradías aquí son como un ente distinto y ahí nos toca una misión todavía mucho más dura. Por eso digo que cuando un cristiano, un sacerdote, tiene que evangelizar, le cuesta muchas veces y choca con la dureza de corazón, y aquí más todavía porque hay una frialdad, puesto que no hay vinculación pastoral, parroquial y por tanto eclesial. Ahora sí la hay eclesial y lo vamos haciendo desde la iglesia, pero no la hay parroquial. Entonces no está el compromiso, aunque sí lo hacemos muchas veces vinculándonos a muchas cosas de Santa María, por ejemplo, y estamos todos en la procesión del Corpus, que por cierto es la única que dice el Código de Derecho Canónico, la trata como obligatoria, ¿no? La única procesión que hay que hacer para sacar el Santísimo a la calle todos los años. Las demás son pues manifestaciones públicas de la fe de la Iglesia que se manifiestan en distintas, pues en ese caso, procesiones o actos de culto a distintos santos, imágenes, vírgenes o el Señor. Pero la única que prescribe es la del Corpus, en la cual estamos vinculados todas las asociaciones que de alguna manera pertenecen a la Iglesia, y por supuesto estamos las cofradías. Entonces, vivir todo esto, fijaros que desde el ámbito, me pongo como vosotros, como pueblo de Dios, es de una manera, y quizá el sacerdote como pastor, como guía, como el alma que tiene que alimentar la fe del pueblo de Dios, resulta más difícil. Cuando un cura los mandan a una parroquia que es dura de evangelizar, que le cuesta mucho, que a menudo se cansa, que le pide al obispo incluso cambio porque aquello no sale adelante, pues a veces pasa que en las mismas cofradías uno va descubriendo, si no la dureza de corazón, la dificultad de evangelizar. Y no porque no haya buenos cofrades, que los hay, y muy buenos, y muy comprometidos, y gente muy de iglesia. Pero luego mira si la gran mayoría, como yo digo, ven la iglesia por el forro, es decir, ni la huelen. Están allí por lucir sus trajes, por sacar su procesión, y no me llames para nada más. Poco a poco vamos dando pasos. Yo sé que a lo mejor soy muy derrotista porque quizá uno pone una meta muy alta y no se llega a alcanzar. Cuando hablo con alguno de los responsables, de los mayordomos, pues estoy viendo aquí a la de caridad y me dice: Paco, ¿dónde va a parar de cómo estaba la cofradía cuando tú viniste a cómo está ahora, ¿no? Es decir, aparte de los problemas o no que ha podido haber y que ahora estamos en una etapa dulce o una balsa de aceite, pues también se ha ido trabajando el corazón del cofrade. Hay mucha más sensibilidad con la caridad. Tenemos todas las cofradías que, como son cofradías penitenciales, tienen que tener su compromiso de caridad siempre. Y nosotros estamos implicados con Cáritas desde el comedor, desde el economato, los panes y los peces, o el comedor Jesús Maestro y Pastor, en distintas áreas que Cáritas nos pide ayuda. Y luego normalmente casi todas las cofradías hacemos o alguna recogida de alimentos, o alguna campaña como la donación de sangre, o la campaña del juguete, o alguna serie de actos que en definitiva llegan a darse cuenta que el corazón del cofrade tiene también su ámbito y su corazoncito, que es la caridad. Porque sin mí no podéis hacer nada, dice el Señor, y el cofrade tendría que saber que todo lo tenemos que hacer por amor, para bien de la Iglesia, y si yo quiero de verdad mi cofradía, lo tengo que demostrar, como dice el refrán, que obras son amores y no buenas razones, ¿no? Mostrándolo en mis obras de cada día. Sucede que hoy mismo el Evangelio vengo ahora hace un ratito a celebrar la Eucaristía, el Evangelio de hoy, que era, por cierto, de Lucas 6, 1 al 12,
Decía que yo hablaba un poquito de la coherencia de la fe con la vida, con las obras. Decía el Señor de los fariseos: mirad los escribas y fariseos que dicen una cosa pero no hacen lo que dicen. No seáis como ellos, hipócritas y fariseos. Entonces yo hablo de lo mismo, la coherencia. Hoy hablaba de eso, predicaba yo, la coherencia de nuestra fe con nuestro pensamiento, con nuestras palabras y con nuestras obras. ¿Qué decimos en el acto penitencial de la misa al decir yo confieso? Me acuso de pensamiento, palabra, obra y omisión, en las veces que caemos. Y entonces yo me tengo que plantear, ¿soy coherente en mi fe de cómo la vivo y la practico? ¿O me dedico solamente a figurar, ¿no?, a la apariencia, a lo externo? Al final, fijaros, el Señor solamente Él es el que ve lo que hay en el corazón del hombre. Y yo soy quien me tengo que dar cuenta si he transformado mi vida y el Señor me ha tocado el corazón para ser sensible a las necesidades de los hermanos. Si una cofradía me está llevando a amar más al Señor y el amor al Señor me lleva al compromiso en el prójimo y con el hermano, que es el verdadero rostro de Cristo sufriente en el pobre y el desamparado, habrá logrado la misión esa cofradía, que además me va a llevar a mostrarlo luego en mi sacrificio de penitencia, porque también es una penitencia la procesión con la ropa. Me acuerdo antiguamente cuando salíamos con todas las cartucheras, con las pilas y con todo lo que pesaba. Hoy se han modernizado mucho más los medios, pero tener que hacer penitencia durante un largo recorrido, de ir muchas veces sudando, sufriendo, o cuántos lo hacen no solamente como penitencia, sino incluso como promesa. Por eso cada uno tendría hoy que decir, bueno, y yo como cofrade, procesionista, California, Marrajo, Resucitado, el Socorro, de donde sea, me doy cuenta de que quiero amar más al Señor, de que el salir en procesión me lleva a cuestionarme mi vida de fe, porque es como el que el Señor decía hoy, ¿no? Hacer lo que diga y no lo que hagan. Si yo digo una cosa, o salgo procesionando, o el cura predica, pero luego no lo vive y vemos su incoherencia de vida, pues ciertamente yo no voy a creer, porque el cristiano muchas veces no está dando testimonio, está siendo al revés un antitestimonio. Como dice la gente, muchos golpes de pecho, mucho ir a misa, pero luego, y es que a lo mejor muchas veces nuestra vida deja un tanto que desear. Por eso la misión del sacerdote, y lo que yo veo un poco como cosas que va viendo la cofradía, es esa situación dura que uno encuentra, si no de dureza de corazón, de superficialidad en la fe, de que se queda solamente, muchos de los cofrades, en las formas, en lo externo, en buscar quién luce más, quién procesiona mejor, qué arreglos florales más bonitos, qué música estrenamos este año, qué marcha se ha hecho. Que todo eso está muy bien para embellecer y enriquecer nuestras cofradías, pero si todo ello no me lleva a un cambio interior del corazón, a un querer ser más sensible a los hermanos y a un procurar trabajar con caridad, formando mi vida y por tanto madurando en la fe y siendo mejor cristiano, de poco habrá servido el que yo cada día salga a la calle acompañando al santo, a la imagen, al Cristo, a la Virgen que yo llevé detrás. Y desde ahí es donde cada sacerdote, en este caso yo como capellán, creo que tenemos que seguir luchando sin cansarnos, porque en definitiva es una misión más de la Iglesia, que es la misión evangelizadora, pero con la peculiaridad y característica concreta de que, por ejemplo, en Cartagena las cofradías no están vinculadas a las parroquias. Entonces, como una misión además añadida, es decir, yo puedo ser párroco, estar en una parroquia, pero luego tengo este encargo, que no es de mi parroquia, que no es de la función que llevo, pero que sí es un encargo episcopal y por tanto de la Iglesia, para que yo vele por la catolicidad de esta cofradía, por la unidad en ellos, por la comunión entre los hermanos y porque se fomente la caridad, la formación y la juventud siga creciendo y madurando en la fe para ser los cristianos que quiere la Iglesia hoy, en pleno siglo XXI, y como nos pide el Papa, que sea una Iglesia en salida, que se aleje, que se acerque a los alejados, la diáspora, los que no vienen a Cristo, los que no acuden a la Iglesia. Si yo desde mi procesión logro que además de llevar el traje acerque a alguno a Cristo y desde ver al Señor me inspire sentimientos de piedad,
pues al final me tiene que llegar a mover y cambiar un poco el corazón. Por tanto, haciéndome más sensible. Yo sé que esto es muy difícil, porque un cofrade lo que se queda a lo mejor y tiene mucha devoción y llora ante la imagen, o cuando le cantan una saeta ante su Cristo, ante su Virgen, ante el santo de su devoción, y aquello le mueve algo, y ya digo, es capaz de llorar y de ir tal, pero luego a lo mejor es incoherente en su manera de obrar o practicar la caridad con el prójimo, que es lo que uno no entiende. Y tú puedes hablarle esto y dices, sí, sí, pero a mi santo que no me lo toque, ¿eh? O sea, mi santo es sagrado y aquello es más que... Y eso que siempre lo hemos tenido así, la Iglesia lo que quiere es hacernos ver la realidad de que desde ese santo, esa imagen, yo tengo que llevar al compromiso y al cambio del corazón, de mi interior, de mi vida. Y por tanto sea cada día un cristiano más comprometido en la fe de la Iglesia. Yo por aquí es donde iba, a lo mejor decir, pues no es lo que esperábamos de anécdotas, yo no voy a sacar ni trapos sucios de la cofradía, ni situaciones donde hemos vivido, pues ciertamente, tensiones. ¿En qué familia no lo hay? Vamos a ver, una familia donde no haya muchas veces riñas, discusiones, sus más y sus menos, pues al final tiene que reinar la cordura, el amor y la paz. ¿Qué dice el Papa del matrimonio? No os acostéis una noche sin estar en paz unos con otros. ¿Por qué ha podido haber discusiones en el matrimonio? ¿Por qué ha habido una riña familiar? ¿Por qué ha habido...? Pero al final tenemos que saber hacer las paces y estar en comunión uno con otro a la hora de irnos a la cama. Pues eso que es una familia de dos, que es el matrimonio, y cuando son hijos ya son más, pues una familia cofrade. Me recuerdo que una de las primeras charlas que dimos en la formación era la Sagrada Familia y no, ¿cómo era? Está aquí Antonio, era la familia California y la Sagrada Familia, o algo así. Fue un paralelo de querer hacer, que lo hice yo precisamente ese tema, entre la Sagrada Familia de Nazaret y la familia cofrade, ¿no? Y la familia, en este caso yo era California, ¿no? Y la familia cofrade, para ver qué paralelos había y cómo en cualquier familia, pues hay sus más y sus menos, sus rifirrafes, pero sin tener que llegar a las manos, sabiendo pedir perdón y viviendo, y estamos en Cuaresma para ello, el ámbito de la reconciliación, que es muy hermoso, el podernos pedir perdón unos a otros, el que haya paz entre nosotros. Perdón. Que la garganta se reseca mucho de tanto hablar. Y en definitiva, lo que se pretende, que es tratar de vivir en esa comunión de vida y de amor que tiene que haber en toda familia. Si lo hay en la familia cristiana, que donde dice el Señor, donde dos o más están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Siempre digo en los matrimonios, en las bodas cuando celebro, que el matrimonio no es cosa de dos, sino de tres. Del marido, la esposa y el Señor que está en medio de ellos, que es el que ha bendecido ese matrimonio. Hoy día tenemos tal crisis, y a nivel de fe también de la propia sociedad, que no, iba a decir poco, bueno, que son pocos, y los jóvenes que se casan, que deciden unir su vida en santo matrimonio, que forman parejas de hecho, que se casan por lo civil o que ni siquiera se casan y viven juntos, y ciertamente pues hay una falta de profundizar y de descubrir la importancia de Cristo también como sacramento en el matrimonio y en el hogar, en la familia. Por eso nuestra familia cofrade tendría que ser siempre también un modelo y ejemplo como la familia de Nazaret, donde veamos que crecen los niños, sobre todo en los californios que tenemos esa cantera de niños, ¿no? De que salen de pequeños, luego en la procesión del Domingo de Ramos con los niños hebreos, etcétera. ¿Qué vamos viendo? Dice el Evangelio que Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia ante Dios y ante los hombres. Y así es lo que tendríamos que ver, ir viendo crecer a nuestros cofrades desde pequeños, pero que vayan creciendo como personas, como cristianos, y en definitiva vayan madurando. ¿Qué quiere un buen padre? Que sus hijos, muchas veces digan, que tenga una buena carrera, que tenga unos buenos estudios, que tenga un buen trabajo, que tenga... Pero también yo sí me preocupo, como cristiano y matrimonio cristiano, que tenga una buena fe. Hoy día, dicen todos lados cuecen habas y en mi casa calderadas, ¿no? ¿En qué familia no hay, pues, hijos, nietos, sobrinos que ya no se casan, que pasan de la iglesia?
Y no es porque no esté el testimonio de sus padres, el ejemplo de ellos y de los abuelos y de los padrinos, sino porque es la propia sociedad muchas veces la que los arrastra. Y nosotros ahí no nos tenemos que cansar de evangelizar. Y tenemos, que por eso la Iglesia se preocupa ahora de que cada cura esté enviado a una cofradía, que ser buenos evangelizadores desde la religiosidad popular, que es el ámbito donde se viven las cofradías. Desde ahí yo creo que todos, y no solamente los curas, porque vosotros tenéis que apoyar la labor que hace cada sacerdote en vuestras cofradías, tenemos que procurar que evangelicemos con nuestro ejemplo y procurar que nuestras cofradías sean plataformas evangelizadoras para el pueblo de Dios, porque si llevamos esa catequesis a la calle, que también vean que nosotros la vivimos como compromiso, y lo hacemos sobre todo en el ámbito de la caridad. Aunque nos preocupemos del desfile y de cómo desfilamos y cómo salen las procesiones, sin olvidar nuestros actos de culto, donde los cuidamos para que también se dé debido culto a estos santos y santas que veneramos en cada cofradía. Y en definitiva, yo creo que es misión y tarea de todos el poder evangelizar. Pues a eso llamo yo, hermanos, y con esto que terminaría, aunque queda abierto a cualquier sugerencia o cualquier pregunta que queráis hacerme de mi vida de cura, de mi vida de cofrade, de algún detalle que queráis que pueda contar. Pues a eso os llamo, ¿no? A que seamos todos evangelizadores en el seno de las cofradías o en el seno de nuestras familias, porque algunos pueden no ser cofrades y estar aquí también. En definitiva, como cristiano, ¿qué hago yo para evangelizar? Para llevar la fe de la Iglesia al pueblo de Dios, para acercar a muchos a Cristo, para que Cristo y la Virgen sean conocidos por todo el pueblo. Pues esa es la misión que el Señor nos da, y sobre todo a los sacerdotes que nos envía a evangelizar y a procurar que nuestras cofradías como asociaciones públicas de fieles sean una verdadera unidad en el seno de la Iglesia y sitio desde donde pueda darse a conocer mejor la fe de esta misma Iglesia. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna anécdota o cosa que queréis preguntar, pero yo no me he hecho guión, iba a contar un poco mis vivencias. Ciertamente lo que decía antes, lo que cuesta mucho es vivir como cura, tratando de transmitir la fe y viendo que el cofrade va por otro derrotero, está preocupado de su procesión y tal. Y ahí es donde yo veo más la dicotomía y la lucha que tiene cada sacerdote por procurar que nuestras cofradías sean verdaderamente ámbito eclesial. Entonces, aunque eso es difícil, yo creo que se van dando pasos. No quiero ser tampoco derrotista, ¿no? Que las cofradías están cada vez más fortalecidas, que han seguido madurando en la fe, que hay unos grandes compromisos de caridad, de formación que antes no había, y que todo eso va indicando que además de que están nuestras procesiones, va cambiando un poquito la mentalidad y sobre todo lo más importante, el corazón del cofrade. Tenemos que darle las gracias al reverendo don Francisco de Asís Pagán Jiménez, gran pastor, gran sacerdote, gran enamorado de la Semana Santa en todo su contexto, y que esta noche nos ha dado una gran conferencia del espíritu del cofrade, de cómo debemos vivir en las cofradías esa palabra de hermanos, y cómo tenemos que llevar el mensaje de Cristo a todos los ambientes que nos rodean. Muchas gracias, don Francisco de Asís, por haber aceptado la invitación de la Asociación Procesionista del Año para en esta cuaresma tan especial, en este año tan especial para todos, donde estamos deseosos de tener esa catequesis en la calle, y con tu contribución esta noche ha sido muy importante. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por aceptar la invitación y muchas gracias por que nos has dado a todos una lección de cómo debemos ser un cofrade. Bueno, muchas gracias. Gracias a vosotros. Un aplauso. Y como recuerdo de esta noche, le vamos a pedir a nuestro procesionista del año que te haga entrega de un recuerdo en nombre de la Asociación Procesionista. Muy bien. Muchas gracias, Fernando.
Muy bien. Muchas gracias a vosotros. Si ha servido y ha ayudado, pues yo me alegro. Y si no ha sido mucho rollo, pues mira, que os haya servido de provecho. No, además, en la revista que anualmente se publica, Sí. este año será el día 2 de abril, va el mensaje del sacerdote que cada año participa en este ciclo de conferencias. Esa parte que tenemos la Asociación de Contenido Religioso, pues es muy importante, aparte de las conferencias, el resto de conferencias que se hacen, que el mensaje del sacerdote quede plasmado en esas líneas y que se reparta todo. Y va siempre quedando constancia de esa labor pastoral tan importante que hacéis los capellanes de las cofradías pasionarias de Cartagena. Y que no deis ni desesperaros, no abandonar, es duro, porque os necesitamos mucho y cada vez más. Ya. Tienes que escribirla desde la grabación porque yo no tenía nada escrito. Como eran vivencias, he preferido que hable el espíritu y el corazón antes que atarme a un papel, a un guión que es más estereotipado. Yo he preferido, no sé, que brotara espontáneamente lo que mi corazón sentía. Muchas gracias. Y tenemos una noche California 100%. La Asociación Premio Presidente del Año quiere cada año reconocer la efeméride que cada cofradía realiza en esa fecha determinada. Este año hay una agrupación muy especial. Todas las vírgenes en Cartagena son especiales. Tenemos una ciudad mariana 100%. Pero hay una virgen que este año cumple 75 aniversario de esa imagen, que además, para cualquier cofrade, Marrajo, Californio, del Socorro, del Resucitado, en ese dintel de la puerta, cuando se abre y sale la Virgen del Primer Dolor, nos llena a todos los corazones y la emoción. La gran madre de los californios, la gran imagen de los californios, esa agrupación de azul que brilla con luz propia cada miércoles santo. Nosotros no queremos dejar pasar esa efeméride sin tener un detalle con la agrupación de la Virgen del Primer Dolor de nuestros hermanos California. Le vamos a entregar a su presidente un recuerdo con eso. Buenas noches. En nombre de la familia de la agrupación de la Virgen, quiero agradecer este detalle. Quiero agradecer este detalle y además dar las gracias a la Asociación Procesionista del Año por haberse acordado de la agrupación de la Virgen California y dar también las gracias a la Asociación de la Real Económica Amigos del País por habernos dejado poner el repostero allí del 75 aniversario en la fachada de la Económica. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Decíamos antes que era una noche California. Como Real Sociedad Económica de Amigos del País, como Premio Procesionista del Año, hay una vinculación especial con la Pontificia Real Ilustre Cofradía en el Doloroso Paso del Prendimiento y Esperanza de Salvación de las Almas. Aquí hay Marrajo y Californio en esta casa, pero hemos entendido siempre que ha habido un anexo a la Cofradía California con la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Este año, cuando el hermano mayor hizo el acto de presentación de los 275 aniversarios, los que estábamos allí nos sentíamos California. Y sentimos que esta casa es parte de la Cofradía de California. Desde el encuentro de hermanos, desde las asambleas, desde los cursos de formación, hemos estado siempre muy unidos a la Cofradía de California. Y este año nosotros, desde la Real Sociedad Económica de Amigos del País, fundada en 1833, como todos ustedes saben, nos hemos sentido esta casa muy California. Y queremos celebrar de verdad, con todos los hermanos californios, esta efeméride. Nos sentimos orgullosos, nos sentimos contentos, nos sentimos alegres y deseando ver las procesiones California desde estos balcones volver a salir a la calle. Porque aquí es una segunda sede de la Cofradía California, la cual estamos muy orgullosos y nos sentimos muy honrados. Por eso no podíamos pasar este año sin reconocerle al hermano mayor
estos 275 aniversarios que queremos compartir y que nos vais a permitir compartir con todos ustedes. Por eso, la Asociación Procesionista del Año quiere entregarle también a la Cofradía California un detalle, un recuerdo de este año tan especial que vamos a vivir todos juntos. A su hermano mayor le entregamos el nombramiento. Bueno, esto es algo que no esperaba como hermano mayor. Además es algo que estará en el despacho del hermano mayor de la cofradía. Desde luego hay una gran verdad y que yo tengo que ratificar. Y es que siempre que hemos solicitado la colaboración de la Real Asociación Económica de Amigos del País o del Premio Procesionista, nunca ha habido un no. De hecho, pues, gran parte de la labor que ha hecho el área de formación de nuestra cofradía ha sido gracias a que nos han cedido gustosamente sus instalaciones para impartir, tanto de presente como de online. Pero es que nuestra Cruz de Mayo igual, cuando hemos necesitado utilizar los salones para celebrar las Cruces de Mayo, siempre hemos tenido una respuesta positiva. Es decir, tenemos grandes hermanos californios que son miembros de la asociación. Y por supuesto, yo agradecerte en nombre de la Cofradía California este detalle que habéis tenido y este recuerdo, y sobre todo que te has sentido, que os sentís californios, y el día de la presentación de nuestro programa de actos para el 260 aniversario, que compartiste la ilusión de ese día con nosotros, de luego no tengo palabras. Gracias. Como decía antes, en la esperanza que todos tenemos de que podamos vivir la Semana Santa, en la esperanza de que este año volvamos a dar nuestra catequesis y podamos transmitir ese espíritu cristiano que hacen las 4 cofradías de Semana Santa, la Asociación Premio Procesionista, que siempre decimos que estamos al servicio de las 4 cofradías. Nosotros lo que hacemos anualmente es todo un trabajo desde el espíritu religioso, desde reconocimiento a ese trabajo callado de muchos años que realizan los hermanos. Queremos contribuir a la Semana Santa, a 5 pasos de la Junta de Cofradía, pero queremos estar ahí, porque es gracias a los hermanos mayores y a su apoyo podemos seguir caminando todos juntos. Y que el mensaje que nos ha dado esta noche don Francisco Pagán no se nos olvide. Trabajemos en ello. Sigámosle y ayudémosle a evangelizar, a transmitir nuestra fe, a sentirnos muy orgullosos de ser católicos, de decirlo, de ir con el pecho abierto, somos católicos. ¿Por qué? Porque hablar de católicos es hablar de amor, de hermandad, de caridad, que es lo que nos transmitió nuestro Señor Jesucristo. A todos ustedes, muchas gracias. Esta noche estoy de verdaderamente emocionado y que Dios os bendiga. Gracias.